22:15, 16 grados la temperatura en Asunción. Tercer tema en Cara o Cruz. La semana pasada hablamos con Edward Arca, Centro de Atención al Deudor. Dos cosas que vamos a desarrollar con él. Primero, la cantidad de denuncias que vienen de personas que dicen pagué mi cuenta, pero sin embargo la empresa, yo no me fui a retirar el pagaré. ¿Y qué hace la empresa? Vende el paquete de moroso, o ni siquiera moroso, vende el paquete o terceriza el servicio de cobro y va el pagaré de esa persona que nunca retiró. La famosa venta de cartera, y pues se interna incluso. Y después él se entera porque le viene directamente un embargo, le hacen un juicio ejecutivo, le viene un embargo del salario y el tipo se desespera, ¿verdad? De eso hay un montón. O está en Inforcom. O está en Inforcom. A mí me pasaron dos casos puntuales. Cuando hablamos con Edward Arca me dijo, hay más de 100 que ellos recibieron, creo que en el Centro de Atención al Deudor. Vamos a hablar de eso y después lo otro que tiene, que es una situación preocupante. Cuando arrancábamos el programa, lo del bolsillo pero ha aumentado el número de gente que se endeuda y que no paga su cuenta. Por supuesto, no hay plata, ¿verdad? Edward Arca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge, Pipó, al señor ministro también. Realmente lo que estuvimos hablando ya en la semana es un clásico, como decimos, ¿verdad? No es un tema nuevo, es un tema bastante preocupante y delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, el deudor que está ya en una situación de estrés, que está pasando toda una crisis, ¿verdad? Y que evidentemente, imagínate vos, le exigen el pago de una obligación que ya pagó, ¿verdad? Que de alguna forma ese documento ya tendría que haber tenido en su poder o tendría que haber recuperado, pero por A o B motivo fue a parar en algún otro lugar, ¿verdad? Esa es la situación, ¿verdad? Y esa situación específicamente y ese documento nuevamente es reclamado extrajudicialmente, que sería lo más light que le puede pasar, un reclamo, una molestia, pero finalmente eso es el inicio de un calvario, ¿verdad? Porque eso puede terminar en un no cobro, evidentemente, y pueden ir a tribunales en donde ya entrando en ese escenario estamos hablando de embargos o remate de bienes de deudas que ya fueron pagadas, ¿verdad? Cuando vamos al tema, está con nosotros también el ministro de la SEDECO, Juan Marcelo Estigarribia, Defensa del Consumidor. Cuando vamos también al tema de este tipo de cosas, o sea, ustedes ¿tienen en SEDECO las herramientas o tienen la estructura como para atender? Porque son miles de casos, no solamente esto, hay miles de casos. Yo te contaba un caso con una empresa telefónica, pero hay miles, con cada empresa telefónica hay un problema, con cada empresa de todo hay problemas. O sea, es como que SEDECO debería ser una especie de superministerio o una cosa gigantesca para atender eficientemente eso. ¿Tienen eso ustedes o realmente están ahí como apechugándola? Muy buenas noches a todos, a la audiencia. Dentro de todo, quiero resumir en hacemos lo que podemos y lo que no podemos, en realidad, cuando hablamos de este tipo de casos, ¿verdad? Nosotros, dentro de todo, tomamos los reclamos que llegan a nuestra mesa de reclamos y eso lo resolvemos. Y lo que no llegan, hacemos también acciones colectivas, pero las acciones colectivas muchas veces no son muy eficientes por las prácticas comerciales que llevan estas empresas, que son sancionadas, pero no cambian su sistema de trabajo. Entonces, siempre nosotros, cuando tenemos este tipo de casos, alentamos a que cada consumidor formalice su reclamo y por lo menos él tenga una respuesta satisfactoria. Y pregunto, a las empresas tan grandes, a esos monstruos, ¿le tienen miedo o respeto a SEDECO cuando SEDECO le dice, señor, usted hizo esto y está mal y no corresponde y puede ser sancionado? ¿Reculan o de repente otra vez se retoman y hay que ir a tribunales, hay que presionar? ¿Cómo es tienen la gimnasia de entender que a la larga van a perder más plata? Es así. Últimamente tenemos nosotros estamos midiendo también ese tipo de sanciones, en el sentido de que sí, contratan primero a grandes bufetes de abogados que están dentro de la República, pero también están confirmando nuestras resoluciones del Tribunal de Cuentas, va a la Corte Suprema de Justicia y también se ganó un cierto, no sé si miedo o respeto, porque también se vienen acercando a la oficina para que ya no vuelvan a ser sancionados, ¿verdad? Pero dentro de todo nosotros tenemos esos antecedentes y al momento de hacer los expedientes y de sancionar tomamos eso como un agravante, así que se está trabajando dentro de ese campo y por sobre todas las cosas tenemos también lastimosamente una cuestión que va dentro de una línea de tiempo, pero tenemos también resoluciones favorables dentro del Poder Judicial que también acreditan el trabajo que venimos haciendo. Graficame un caso puntual que llegó al Centro de Atención al Deudor. Acá me dice un poco para que la gente entienda qué es lo que se está dando con el tema de los pagarés. Grafica un caso en particular.
Y tenemos varios casos, ¿verdad? Hace poco justamente estábamos comentando fuera del aire, ¿verdad? El caso bien puntual de una señora, ¿verdad? Que se le inició un juicio ejecutivo, ¿verdad? De hecho, ya desde el juicio ejecutivo ella tuvo conocimiento accidentalmente de que había una demanda judicial. El juicio siguió con un embargo, evidentemente. Esta persona se acercó a lo que sería la casa que inició el juicio ejecutivo y se fue, y ahí es lo particular, porque se fue a la casa originaria de ese crédito donde ella tomó el crédito, no la persona o la empresa que le estaba demandando, ¿verdad? Ahí ya hay una gran irregularidad. ¿Qué pasó? Ella se fue y canceló esa obligación, pagó la cuenta y recuperó su pagaré. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? El juicio ejecutivo sigue su curso y no puede cerrar ese juicio ejecutivo porque ya se inició el proceso, precluyeron las etapas procesales y el juicio sigue corriendo. Por más de que quiera, ¿verdad?, cerrar ese juicio ejecutivo, ya no lo puede hacer porque evidentemente siguen sus etapas procesales, ¿verdad? Entonces es un caso bastante grave, ¿verdad? Ella no solamente canceló la deuda, canceló los intereses, ¿verdad?, y recuperó su documento, pero judicialmente ella no puede salirse todavía de esa situación, ¿verdad? Por el proceso natural del juicio ejecutivo. Por el proceso natural del juicio ejecutivo y también por una resistencia de la gente que inició ese juicio ejecutivo que le sigue reclamando ese crédito. ¿Pero en base a qué? En base al juicio mismo. Claro, pero que no acepta esa devolución de pagares. O sea, existe un problema evidentemente bastante grave, ¿verdad?, que de hecho se está preparando la denuncia del Centro de Atención al Deudor a este caso particular, ¿verdad? Y ante esa imposibilidad de finiquitar ese juicio, habiendo ya cancelado la deuda, evidentemente sigue todo lo que serían los mismos intereses y siguen los embargos sobre sus bienes, ¿verdad?, dentro de lo que sería ese proceso judicial, ¿verdad? Pues la zona demanda, pero después a la empresa que te reclama, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Entonces, uno de los casos, ¿verdad?, que se puede puntualizar, ¿verdad? También existen casos en donde existen reclamos sobre pagarés que ya están prescriptos, ¿verdad?, documentos prescriptos, ¿verdad?, que algunas empresas van por lo que sería el juicio ya ordinario, no ejecutivo. Acuérdense que un pagaré tiene una vida útil de 4 años. Luego de eso ya no es exigible ese documento, ¿verdad? Se genera lo que sería la prescripción liberatoria de ese documento, ¿verdad? Pero van a través de lo que sería una explicación extensiva de la ley por la prescripción de 10 años o decenal. Entonces, en vez de iniciar un juicio ejecutivo, inician un juicio ordinario. O sea, lo que en principio tu pagaré debería tener una vida de 4 años, finalmente termina teniendo una vida de 10 años, ¿verdad? Y sigue todo lo que sería el problema jurisdiccional o judicial dentro del Poder Judicial. Esto es un tema porque evidentemente dentro de ese problema judicial se genera toda una atadura dentro de lo que sería la imposibilidad de poder salir rápidamente de eso, ¿verdad? Por eso justamente fuera del aire estábamos hablando con el ministro, ¿verdad?, que mucha gente lastimosamente se va y paga lo que sea para poder salirse, no solamente del proceso, ni para que ya no le dejen de llamar, para que ya no le estén molestando en los horarios que le están molestando. Entonces es más fácil, es mucho más caro, evidentemente, pero ir a pagar lo que sea, porque ahí hay totalmente una desprotección por parte del deudor, en donde lo que se le reclama va a tener que pagar, por más de que sea excesivo, ¿verdad?, y por más de que haya pagado 2 o 3 veces inclusive, porque evidentemente el sistema está preparado para desprotegerle al deudor, ¿verdad? Ahí sobre el punto, ¿por qué tiene que pagar 2 o 3 veces? Porque el deudor, ¿qué es lo que hizo mal? ¿No retiró su pagaré? En el caso de lo que sería un pagaré, o no retiró el pagaré, ¿verdad? O en el caso de que, supongamos que no haya retirado un documento del pagaré, se le sigue llamando, ¿verdad? Pero para poder dejar de ser atosigado, evidentemente se va a exponerse a la situación, ¿verdad? Hay casos inclusive también mucho más graves que esto, ¿verdad? Documentos que ya prescribieron, ¿verdad?, en donde se les convoca a los deudores a firmar un nuevo convenio o una novación. Ejemplo, un crédito que ya prescribió en el año 2000, vamos a decirlo, bien agresivo, porque hay más viejos que están siguiendo reclamándose, ¿verdad? Entonces, vos tenés este crédito, ¿verdad? Vení, reconocer tu deuda, pero este documento ya prescribió. Bueno, firmar este documento, lo que está firmando es una novación.
está renovando todo ese crédito y todos los intereses de un documento que ya murió, ¿verdad? Y ahí se está obligando. Entonces esas situaciones generan evidentemente una situación de descontrol en lo que sería el pago de las obligaciones, ¿verdad? No se respetan los plazos que establece la ley en cuanto a vida útil de esos documentos, ¿verdad? Y ni qué decir si es que yo firmo un pagaré en blanco. Ahí ya la situación es mucho más grave y eso se está dando también. O pagaré sin fecha. O pagaré sin fecha. Entonces, evidentemente, está expuesto ese documento a ser trastocado, ¿verdad? Y establecerse lo que serían las fechas de vencimiento y de pago, ¿verdad? Ahora, ministro, cuando las condiciones del contrato de crédito para lo que sea, comprar o recibir plata, lo que sea, son leoninas, o sea, tienen condiciones como esa, firmame un pagaré en blanco, firmame esto, firmame un contrato donde vos digas que donde vos te obligás a hacer cosas que no deberías hacer, por ley no estás obligado a hacer, o si no, no te vendo. Ahí no deberían actuar a ustedes, decirle, sancionar a la empresa que ofrece ese producto, diciéndole, ustedes están violando estos derechos de la persona, están vendiendo ofreciendo un producto y están condicionando la adquisición de ese producto a la persona con condiciones leoninas. Ahí tendría que haber una sanción, pero vos me decías a mí, sí, sancionamos, pero conseguimos después sanciones que se solucione individualmente el caso de uno. ¿Por qué no hay o una ley o algo que le obligue a esa empresa, al ser sancionada, a no poder hacer más este tipo de operaciones contra, no sé, alguna cuestión mucho más grande, ¿verdad? Alguna sanción mucho más grande? Sí, de hecho, nosotros tenemos definida en la Ley de Defensa del Consumidor, en la modificatoria, el concepto de contratos de adhesión. Esos son todos contratos de adhesión en donde sí nosotros entendemos la cuestión abusiva, vamos a decir, y sancionamos. Pero sí esas cláusulas no tenemos imperio ni potestad para dejar sin efecto porque es una cuestión civil y se tiene que recurrir ante un juez en lo civil y comercial para dejar sin efecto esas cláusulas. Por eso nosotros siempre, cuando concluimos un sumario y vemos ese tipo de cláusulas, posteriormente hacemos las denuncias y instamos también a los consumidores para que puedan recurrir a la justicia a fin de dejar sin efecto esas cláusulas. Sí es un trabajo muy difícil porque no tenemos la fuerza legal para suspender todos esos tipos de contratos porque es atribución de un juez de primera instancia. Entonces es ahí donde sí tenemos una debilidad que es legal porque no tenemos fuero para poder dejar sin efecto algún tipo de cláusula. Pero cuando esa empresa pierde un caso, por ejemplo, Juan Pérez le denuncia ese caso, ellos van contra la empresa, consiguen que la empresa anule el contrato o lo que sea de Juan Pérez. Y la empresa reincide. Y al tribunal llegan 200 casos iguales. No hay ya una cuestión como la famosa reincidencia. Yo maté 5 veces seguido, o sea, no puedo tener la misma pena cada vez que cometo el mismo, que sé que ya me perdí una vez, vuelvo a perder y vuelvo a tener la multa, y no me importa porque el negocio es tan grande que a mí no me importa pagarle una multa a uno si yo puedo seguir reventándola a 10.000. Entonces no hay como o sea, si es un problema del sistema o del sistema, el sistema jurídico, el sistema judicial, o cuál es el problema, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está esa desprotección? ¿Dónde está esa libertad absoluta con la que se mueven determinados actores del sector comercial? Bueno, básicamente, como decía el ministro, ¿verdad? Existen las sanciones, de hecho también existen las reincidencias y las multas son muy altas, ¿verdad? Son muy graves, inclusive en muchos casos, ¿verdad? Desde el punto de vista privado, ¿verdad? El Centro de Atención al Deudor es una empresa totalmente privada, ¿verdad? Evidentemente, lo que podemos hacer es, evidentemente, accionar en forma directa sobre casos bien concretos, ¿verdad? Y ahí pelear dentro de lo que sería un proceso judicial, una rescisión contractual, indemnización de daño y perjuicios, ¿verdad? Cumplimiento de contrato, etcétera, etcétera, donde se van a conseguir o se van a lograr los objetivos civiles. ¿Y si se logra eso, verdad? Con mucho esfuerzo tenemos casos ganados, ¿verdad? Pero es más complicado, ¿verdad? En cuanto a lo que sería entrar dentro de lo que sería un proceso judicial y civil también, que es mucho más largo. Porque ¿verdad? esta cuestión de que yo presento un pagaré, que ya el tipo me pagó, que resulta que yo compré el pagaré de una... A veces ella misma empresa le vende a su mandataria, que es de ellos mismos, le vende el pagaré y ellos te ejecutan el pagaré. Eso es estafa, o sea, eso es prisión.
Realmente Es penal, no es civil. Es una situación grave en donde, básicamente, por eso yo siempre también insisto con la fuerza administrativa, ¿verdad? Por ejemplo, la Secretaría de Defensa al Consumidor es un protagonista fundamental de lo que sería este tipo de situaciones. ¿Por qué? Por la accesibilidad que tienen las personas en llegar a esa instancia, ¿verdad? Estamos hablando de una instancia administrativa, un procedimiento en principio gratuito, ¿verdad? Un procedimiento que no solamente tiene una sede central en Asunción, sino que hoy día en 50 municipios, ¿verdad? Entonces, la persona que está afectada dentro de lo que sería este escenario puede acceder en primera medida a lo que sería la Secretaría de Defensa del Consumidor. Y evidentemente, si la situación se complica, ¿verdad? Si la situación tiene ya ribetes en lo que sería hechos punibles, evidentemente sí pueden iniciar acciones judiciales, ¿verdad? Sobre el tema de los pagarés, puntualmente, Marcelo, ¿ustedes recibieron denuncias en SEDECO? Sí, constantemente recibimos, porque un sector vulnerado es el consumidor financiero. Justamente este tipo de casos nosotros muchas veces estuvimos estudiando y de hecho hemos recuperado pagarés que inclusive se están ejecutando ya dentro del Poder Judicial y con los recibos que tenían los consumidores, porque aquí hay que tener una cuestión muy importante que establece el Código Civil, que lastimosamente va en favor de los proveedores, que cuando uno endosa un pagaré y vende el pagaré, esos recibos que tenemos no son oponibles a terceros. O sea, yo hoy, una empresa, yo he pagado 10 cuotas de 12, le vende a la otra empresa y la otra empresa te puede exigir las 12 porque todos esos recibos que vos tenés no son oponibles a ese nuevo acreedor, vamos a decir. Entonces, hemos recuperado justamente revirtiendo todo eso y obligando a que este que vendió el pagaré recupere el pagaré y devuelva el pagaré a ese consumidor que honró todas sus cuotas. Hay un caso muy significativo que se dio de una persona que me encontró una vez en la calle y me dice: ministro, es la tercera vez que me están cobrando esta cuenta y ya me demandaron y me van a embargar el salario. Y le dije: ¿qué tenés? Y tengo los recibos del segundo que tuvo mi pagaré y este segundo es el que le vendió ahora a un tercero. Bueno, abrimos el expediente y le hicimos recuperar a ese proveedor los pagarés con los recibos que tenía esta persona. Pero ya había pagado 2 veces. La primera vez no guardó los recibos, la segunda por suerte sí, y con eso pudimos revertir la demanda judicial inclusive que ella tenía, pudimos revertir el embargo de salario, el finiquito de ese expediente. Ahora, ahí surge una figura. A partir de que ese cliente reconoce que vendió un pagaré que estaba pagado, ¿no se convierte en una figura de estafa eso? Claro, de hecho... Porque ahí terminó pero comienza el tema judicial. Yo te digo a vos, che, este tipo me hizo esto, yo le gané, reconoció, me devolvió. Porque esa empresa tiene el registro de que efectivamente sabe que pagó. No hay que mentir porque se equivocó. Si le emitió recibo, sabe que pagó, ¿verdad? Porque hoy, a mí me pasa, me pongo como ejemplo un caso puntual, ¿verdad? Todos hacemos por transferencia, ¿verdad? Alguna entidad financiera o pagás por transferencia, ¿verdad? Pero tu pagaré te dice, en la semana que viene vas a retirar. Y por supuesto, vos dejás y por tener la constancia de que pagaste, ¿verdad? Hay muchos casos como eso. Y ahí es donde se configura eso que vos decís. Si esa empresa que ya me registró a mí, que yo pagué por esa deuda que tiene un pagaré, y me emitió un recibo virtual, con un recibo al fin que está registrado, si vende ese pagaré a un tercero, ahí hay un delito. Pues tiene un delito. Se configura tiene que actuar de oficio, hasta oficio tenía que actuar al tener consiguiendo esa resolución. Totalmente. Hay dos cuestiones irregulares ahí, ¿verdad? Número uno, el hecho de que el consumidor tiene que ser notificado de la transferencia de esa cartera. Partamos de esa base, ¿verdad? Si yo quité un crédito con la empresa X, ¿verdad? Y finalmente aparece en la empresa B y yo no tengo conocimiento, ahí ya existe una eventual sanción administrativa a través de lo que sería la SEDECO, ¿verdad? Es más grave aún cuando evidentemente se hace esa transferencia y no solamente se hace la transferencia a un nuevo acreedor, sino que me quieren cobrar todo lo que ya me cobraron acá, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya hasta de un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces es una situación bastante irregular, ¿verdad? Es una situación que evidentemente puede ir a los tribunales, ¿verdad?
Y la figura del punto civil, al menos, ¿verdad?, que es mi área, sería esa, ¿verdad? Acá me hace una consulta puntual, impresionante las consultas, ¿verdad? Dice, ¿se puede anular la efectividad de un pagaré con el juicio de pérdida de eficacia jurídica? Porque las empresas te dicen que extraviaron tu pagaré y te dan un certificado, entre comillas, de cancelación de la deuda del producto que compraste, pero no hace alusión al pagaré. Tengo un caso puntual, me menciona acá una empresa de electrodomésticos, ¿verdad? El caso es la privación de eficacia, que es ante la pérdida de extraído de documentos, que es lo que está diciendo en ese caso, ¿verdad? Es una figura, ¿verdad?, que evidentemente se podría eventualmente utilizar, pero no es muy utilizado en lo que serían pagarés, ¿verdad? Pues le está dando la fórmula a estas empresas que vos decís. Vos no retiraste tu pagaré de la empresa, ¿sabes que se me extraviaron tus pagarés? No. Y el que consiguió... Si te extravió, robó. O sea, si yo extravié, si vos extraviaste los pagarés, y me aparece Juan Pérez queriendo cobrar pagaré, Juan Pérez es un estafador que roba pagarés. Porque si a mí se me extravió un pagaré, tengo que denunciar la pérdida del pagaré, el extravío, y de hecho el que mañana deja de ejecutar tiene como un cheque o... En ese caso, sí, en ese caso... Claro, el extravío es grave que aparezca un tercero a cobrar. Claro. Ahora, es también grave que yo venda la cartera y dentro de la cartera que venda se vayan pagaré de gente que ya pagó. Y eso que yo sé que pagó. Eso, ministro, tenés que dar la lista de los nombres de las empresas, hay que escracharle a esas empresas que hacen eso. Un nombre y apellido. De hecho, no hay otra forma, ¿verdad? Escracharle. ¿Cuál es la empresa que vos ya pagaste y vende tu pagaré? Hay que poner los nombres de las empresas. de hecho, eso es información pública. Nosotros dentro de la página web tenemos un registro de infractores. Y están las empresas. Hay empresas muy conocidas y hay empresas también que por primera vez escuchamos, ¿verdad? Entonces, también se dan ese tipo de situaciones y son sancionados, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas empresas que van y son reclamadas dentro de nuestro sistema y que también están expuestas a estas sanciones, son sancionadas, y donde siempre conseguimos revertir estas situaciones cuando el consumidor formaliza un reclamo. Pero por sobre todas las cosas es importante que mejoren también sus prácticas comerciales, que es uno de los articulados de todas las resoluciones sancionatorias, ese imperativo, y cuando justamente no conseguimos o son reincidentes, tienen penas más graves. Cuando decís, Edward, hay un descontrol acá, esto no es nuevo, ¿verdad? Dijiste, sí. Ahora más yo supongo que aumentan los casos porque ya hay, supongo yo, un modus operandi, alguien está haciendo negocios con esto. ¿Quién tiene que ejercer un control allí? Hablaste el otro día en la radio de falta de control. Lo que, ya lo hemos hablado un montón, a todas luces salta acá, hay un desconocimiento tremendo por parte del ciudadano en relación a sus derechos para hacer frente a esto, ¿verdad? Lo que dijiste hace rato, una deuda que ya prescribió, vos te vas a hacer una innovación otra vez, una renovación o lo que fuese, es un desconocimiento, o ante la llamada del requerimiento, uno ya embarga su casa. Hay varios casos de eso, ¿verdad? Imagínate que ahora que estamos con un tremendo problema económico, la reactivación no se dio, no hay plata en el bolsillo, vos ya pagaste una deuda, después te reclaman otra vez, pues por Dios, ¿verdad? Básicamente, varios temas tocaste. Número uno, el tema del desconocimiento, ¿verdad? Y el tema del reclamo también. ¿Por qué salta más ahora? Porque la gente está, si bien es cierto, sigue siendo pasiva, ¿verdad? Existe mayor búsqueda de información, qué puedo hacer, dónde tengo que recurrir, cuáles son los derechos que yo tengo, qué herramientas legales tengo para poder, evidentemente, defenderme de todo este tipo, ya sea reclamo o extrajudicial o judicial, ¿verdad? Entonces, por sobre todas las cosas, también nosotros le instamos a la gente, al deudor en general, cualquiera, ¿verdad?, que cuando va a tomar un crédito, ¿verdad?, o va a firmar, ¿verdad?, lo que pasa es que firmamos lo que sea, ¿verdad? O sea, vos te vas a recibir un dinero y firmás los pagarés que tenés que firmar y que te dan ahí, ¿verdad? Finalmente, esos pagarés, ¿verdad?, si es que no se recupera o dentro de lo que sería un escenario de reclamo, es un problema. Entonces, también de que sean más, ¿cómo se dice?, prudentes en la toma del crédito y en la firma de documentos, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, ya que el tema central es el pagaré, ir recuperando los pagarés a medida que se va pagando, ya sea a través de lo que sería en forma personal, ¿verdad? Hay muchos servicios de varias empresas que te envían por courier, por un cobrador, te envían el pagaré, ¿verdad? Hay muchas empresas que lastimosamente son reacias a la entrega, uno se va y paga,
y lo más probable es que en el acto no te den el pagaré, te dice, sabes que está en una bóveda, yo no te lo puedo entregar ahora, me tenés que cancelar todo esto y después, dentro de 15 días, te voy a entregar el pagaré. Si te olvidaste de esos 15 días, es un riesgo, es un peligro. Mientras vos no tengas el pagaré en tu mano, esa deuda que vos ya cancelaste... Vos te tenés que cancelar. No me da el pagaré, no te pago. O sea, pero lo que pasa es que muchas veces se paga por la condición, las apps de los bancos. Sí, por eso hay cierto. muchas cuestiones nuevas, ¿verdad? Sí, por transferencia, claro, lo que mencionaba por recién, pago, cierto. ¿verdad? O directamente, si vos te vas a pagar en ventanilla en cualquiera de estas empresas de cobranza, no vas a recuperar en ese momento lo más probable. Te van a dar un tiempo, ¿verdad?, para poder recuperar, ¿verdad? Pero insistir en lo que sea esa recuperación, porque ese pagaré no recuperado es un problema, ¿verdad? Es un problema bastante grave que puede ser interminable inclusive, ¿verdad? Usted, desde SEDECO, dijiste que recibió en varios casos, ¿verdad? Pero como esto va en aumento, me da la sensación de que algo más deberíamos hacer. Yo coincido cuando dice, es una cuestión de amplificar esto y que la gente conozca cuáles son sus derechos, ¿verdad? Porque ahí hay un problema. No necesitamos normativas nuevas acá, o sí necesitamos. O hay un órgano que tiene que entrar, aparte de la defensa del consumidor, ¿quién más pueda entrar o cómo se puede regular esto? ¿Cómo se podría o ajustar alguna cuestión legal? Y básicamente tratar de que el consumidor, ¿verdad?, el deudor, evidentemente pueda tener la información requerida, ¿verdad?, que se hagan las denuncias ante, así como digo, el primer peldaño, ¿verdad?, dentro de lo que sería este reclamo ya sería la Secretaría de Defensa del Consumidor, la SEDECO, ¿verdad?, darle seguimiento a todo esto, ¿verdad? Y en el caso ya de que existan cuestiones mucho más graves, lastimosamente podés llegar a tribunales, ¿verdad?, ante una acción civil e inclusive penal, ¿verdad? De hecho, en los bancos financieros y cooperativas es raro que se vea esto porque hay un control muy fuerte del Banco Central sobre todo lo que es operación Claro, de crédito. totalmente. Pero el hecho del sector privado que da crédito sin control, está bien, es importante que haya crédito sin control, crédito en el sector privado, pero tiene que haber algún organismo regulador, porque hemos visto acá casas de crédito que han fraguado documentos, carteras enteras. Hay un caso inclusive dando vueltas ahora por ahí de una empresa de crédito que se vendió, de crédito del consumo, que le vendió una cartera trucha a una otra empresa, ¿verdad?, que está demandada, se sigue el juicio, inventaban créditos. O sea, que ahí no hay un control de nada en ese sentido. Nadie está mirando si realmente esa empresa existe, si esos créditos se dieron, si fulano tal existe, si él compró. O sea, hay un montón de cuestiones que dan vuelta por ahí que hacen que sea una cuestión totalmente descontrolada. Eso, o sea, no pido más regulaciones, pero alguna regulación tiene que haber. Claro, por sobre todo en los casos de sanciones, ¿verdad? Sí. Sanciones y que las instituciones puedan funcionar y que puedan recibir esas sanciones y que se hagan públicas, así como dijiste, que la gente conozca, ¿verdad? Claro. Y también le animamos a la gente que hagan las denuncias, ¿verdad? Que se acerquen, ¿verdad? Que puedan hacer esas denuncias, ¿verdad? Y que puedan conocerse también los resultados de esas investigaciones, ¿verdad? Acá me dice alguien que no deja de tener razón, dice, hay miles que nunca sabremos y hay tanto empresas como estudios jurídicos que se dedican a eso, jugando con la necesidad y la imposibilidad de tener defensa de la gente más vulnerable. Te puede sorprender en el sector público cuánta gente casi no cobra sus haberes porque están embargados. Eso ya lo hablamos recién, no Sí. te pueden embargar 100% tu salario, eso Sí. ya hemos hablado, ¿verdad? Así mismo. ¿Te acordás que las empresas de electrodomésticos hasta intentaron por ley obligar hasta la empresa donde trabaja la persona a responder por la deuda y casi trabajar para ellos en el cumplimiento por endoso las deudas de cuotas de sus funcionarios? Sí, Sí. ese es otro tema también bastante... yo creo también que deberían trabajar las instituciones en forma coordinada, ¿verdad? Administrativamente, judicialmente inclusive, ¿verdad? Acuérdense de que existe una gran cantidad de problemas, ya que tocaste los embargos de salarios, y no solamente de salarios, sino de todo tipo de bienes, que se hace sin una intervención directa del deudor, ¿verdad? Y eso está en la ley procesal, ¿verdad? En un sistema evidentemente utópico, podemos decir que eso puede funcionar. Pero si vos tenés o se presenta una demanda de un documento ya pagado y que ese documento evidentemente puede ser pasible de un embargo sin que eso pueda ser revisado ni controlado por el deudor, ese ya es un problema. Y es un problema para esa persona que recibe ese embargo, ¿verdad? Porque esa primera etapa del proceso ejecutivo es inaudita aparte, como se dice, es sin intervención del deudor, sino que
se presentan los documentos y se hace todo ese trámite ejecutivo, y recién después, dentro de lo que sería una etapa de excepciones, tiene lo que sería los medios de defensa, pero ya el daño está. Claro. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiarlas desde el inicio. Por eso decía, no solamente la administración, ¿verdad? Y también las empresas o cualquier persona que pueda recibir las sanciones, sino también hacer una mesa de trabajo con la gente del Poder Judicial para poder restringir más lo que serían las medidas cautelares, ¿verdad? Claro. Para que esas medidas cautelares evidentemente no produzcan un daño innecesario de gente que o ya pagó esa obligación, ¿verdad? O evidentemente está pagando o hasta obligaciones ajenas, ¿verdad? Tengo que hacer una última pausa de la noche en Cara Cruz. Venimos enseguida. Bueno, último bloque, un par de mensajes rapidito. ¿De qué día? Dice estos funcionarios que tienen 100% de su salario embargado. Es vergonzoso, son mucho. ¿De qué día? Bueno, no sé qué hace, el proclide a la coima, ¿verdad? No, pero además viven de sacar nuevos créditos. O sea, no, yo creo que no hay que meter todo en la misma bolsa. Después ¿no? dice Miguel Mareco del Sindicato de Directores, 5.000 docentes como mínimo están de la forma en que explica uno de los invitados, Jorge. Dice, las empresas como asociación, dice, venden a grupos de abogados pagarés y vuelven a ejecutar. Mañana te explico si querés modus operandi. Dice, con la Fiscalía de Delitos Económicos habíamos parado hace 3 años y ahora volvieron con todo, dice Miguel Mareco. Me pidió que... Interesante hablar con él. Vamos a hablar mañana en Radio 1 con él. Me dice acá un empresario de MIPYMES, Jorge, otro tema complicado es el de las empresas de cobranza, me ponen 4 nombres, que reclaman deudas de tarjetas de crédito y o préstamos de bancos como son de más de 10 años y los deudores no tienen más los documentos de cancelación de la tarjeta, por ejemplo, y amenazan con demandar y que el último pago fue hace menos de 1 año y por eso tienen ellos las obligaciones de cobro. El mecanismo es hostigar telefónicamente y por WhatsApp hasta que te obligan a pagar para que te dejen de molestar. Y después, por último, dice, hay algunas casas de electrodomésticos que al requerir al cliente por algún atraso envían mensajes de textos muy fuertes. Eso se puede denunciar, dice otra televidente. O una televidente en este caso, veo por la foto. Realmente todo eso se puede denunciar. Las llamadas extorsivas, las llamadas de hora, las llamadas fuera de los horarios hábiles, ¿verdad? Hay un plazo de poder llamar de 8 a 18 horas de lunes a viernes, ¿verdad? Fuera de ese horario, evidentemente, es pasible de una sanción. No se le puede llamar a personas que no tienen nada que ver en la relación crediticia, ¿verdad? Que eso es muy común, ¿verdad? Usted le conoce a fulano de tal, le puede decir que pague las cosas que ya le he respondido yo, Dios mío. Claro, entonces... La gama de insultos que ya le he metido a esa gente. ¿Vos insultás? No puedo creer eso, ¿no? Usted que el insulto, señora, funciona en el 90% de los casos. Mándele grande a donde tiene que mandarla, que le llama a decir si puede reclamarle a su vecina porque no paga su cuenta. Nunca más le van a llamar. Entonces, tienen que realizar esa denuncia, ¿verdad? Con Marcelo Estigarribia. Con la SEDECO. Hay casos resueltos por ustedes, ¿verdad? Así mismo es. Cerrados, ¿verdad? Hay casos resueltos. Hacer multa. Por todas esas prácticas, multas, así mismo es. Hemos cobrado también ya las multas. Inclusive han publicado en diario de gran circulación de la capital parte de las resoluciones del SEDECO. Eso tenemos documentado nosotros porque una parte de la sanción también es esa, que a su costa publiquen parte de la resolución sancionatoria de la SEDECO y han publicado las empresas. Eso, de las denuncias que reciben en SEDECO, ¿quién lidera el ranking? ¿Qué rubro? Nosotros hicimos en junio el corte del primer semestre y el rubro más reclamado en SEDECO es el rubro de servicios financieros. Eso representa el 15% de todos los reclamos que hemos recibido en este semestre y siguen el rubro de telecomunicaciones en un 11%, el rubro de productos electrodomésticos y electrónicos en un 8%, en un 7% energía y combustible, en un 6% alimentos y bebidas. Pero el rubro de servicios financieros acapara el primer lugar y ahí están incluidos bancos, financieras, cooperativas, casas de crédito, todo esa gama de proveedores está dentro de esta estadística. Qué raro si es el sector más regulado, o en teoría, ¿verdad? Pero dentro de todo es el sector más agresivo, o sea, es muy para cobrarte a sí mismo. Le llama al vecino, al compañero de trabajo, envían cartas a los empleadores, a veces también se extralimitan sus cobradores y
y le maltratan también a los consumidores, y por sobre todas las cosas, esas prácticas de no entregar pagaré, de no entregar información, también de vender créditos con accesorios, porque te vas a solicitar un crédito y como tenés una calificación 2 del BCP o 3, te dicen te puedo dar crédito, pero tenés que acceder a servicios fúnebres, a servicio de grúa. Condicionado el crédito. Condiciona, le dan accesorios a los créditos, ¿verdad? De hecho, hemos sancionado ya empresas que supeditan a accesorios sus contratos, ¿verdad? Entonces, hemos ordenado la devolución de ese dinero pagado de más también y descontado dentro de esos préstamos. ¿Ha aumentado el número de endeudados? Aumentó el número de endeudados y por sobre todas las cosas se va complicando la situación de esos mismos endeudados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente los tomadores de los créditos que quitaron créditos prepandémicos, pandémicos inclusive, que ya fueron refinanciando, que ya fueron reestructurando, que están estirando lo que sería el pago mismo de ese crédito, evidentemente ya se le terminó el tiempo y las formas, ¿verdad? La situación de la recuperación muy lenta, para no decir la nula recuperación financiera, hace de que la situación empeore, ¿verdad? No. Y eso se ve en los diferentes sectores, ¿verdad? Ya en el sector privado, ¿verdad? Funcionarios públicos, funcionarios privados, empresas igualmente, que evidentemente lo que nos están vendiendo es lo que nos están pagando, ¿verdad? Ha aumentado igualmente en lo que va de este año la cantidad de concursos de acreedores con relación a lo que sería el 2021, ¿verdad? Eso son informes oficiales de la Sindicatura General de Quiebras, por ejemplo, ¿verdad? Vemos de que mucha gente también está accediendo a lo que sería esa figura legal para poder solucionar sus problemas de deuda, ¿verdad? Y poder reestructurar financieramente todas sus obligaciones, ¿verdad? Convocatoria de acreedores. Convocatoria de acreedores, que es una figura muy utilizada hoy día, ¿verdad? Por personas físicas, personas jurídicas, empresas, grandes empresas. Que no es sinónimo de que estás quebrado. Sino, no, es total. Al contrario, una señal que pagar tu deuda. Es totalmente diferente. Justamente la convocatoria de acreedores, el concurso de acreedores, es un juicio de pago, es un juicio de protección. Justamente es un juicio que ante una serie de pagarés, que son documentos llamados quirografarios, ¿verdad? Lo que hace es protegerle de lo que sería un remate masivo de sus bienes y por sobre todas las cosas le da la oportunidad de poder negociar las cuentas con sus acreedores con quitas muy importantes que van de un 30, un 50 e inclusive hasta un 75% de quita o perdón de la deuda, ¿verdad? Y muchas personas, empresas inclusive, están accediendo a lo que serían estos beneficios para poder cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Espectacular. Juan Marcelo, ministro, gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Edward, gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir en contacto. Interesante todo esto, que la gente sepa cuáles son sus derechos. Por sobre todas las cosas. Eso es fundamental.